Bueno, y ahora vamos por las consignas señaladas en la guía, en lo específico que va a lírica, que es el punto 3. Como el punto 3 intenta recoger parte de lo que ustedes ya pusieron en su camino lector, ahora ustedes tendrían que analizar qué es lo que anotaron cuando hicieron ese trayecto por su propia experiencia con la literatura. Si ustedes pusieron, y cuando yo era chica iba al jardín o en mi casa, mi abuela me decía algunas adivinanzas, o cuando yo estaba triste, mi mamá me cantaba una, o para hacerme dormir, me cantaba una nana, bien, o una canción de cuna. Entonces ustedes, esas son las especies poéticas. ¿Mm? Ustedes vean cuáles son las estructuras que tienen. Por ejemplo, si yo digo, arrorro mi niño, arrorro mi sol, arrorro pedazo de mi corazón, tengo una coplita, ¿sí? En cuanto a estructura. Pero en cuanto a función, estamos en otro punto, porque ahí ya estamos apuntando al sentido, no solamente al ritmo y a cómo se organiza el discurso, que eso es la estructura, sino al sentido. ¿Qué es lo que dice? ¿A qué apunta? ¿Es funcional a qué? ¿Qué quiere de su oyente, de su receptor ideal? Un niño. Quiere que se duerma. Entonces, el nombre que adopta esa especie poética es nana o canción de cuna. Lo mismo con la adivinanza. ¿Qué es lo que quieres entretenerte? Hay un acertijo, tenés que adivinar algo. Y luego, con los trabalenguas, que siempre es que el lenguaje se vuelve un juguete con el que vos estás experimentando. Entonces, lo que importa es equivocarse y reírse de esa equivocación. Mientras que vamos intentando repetir algo que es muy difícil. Entonces el juego es sonoro, pero también, y ahí importa menos el sentido, pero su intencionalidad es eso, que te trabe la lengua, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si son rondas o corros, la ronda es un juego comunitario. Entonces estaba la paloma blanca sentada en un verde limón, con el pico cortaba la rama, son juegos escenificados, todos nos ponemos en determinadas posiciones y la canción nos va diciendo qué es lo que tenemos que hacer. Me arrodillo a los pies de mi amante, me levanto constante, constante, dame una mano, dame la otra, dame un besito sobre la boca, daré la media vuelta, etc. ¿Cómo está organizado eso? Y en estructura seguramente rima en segunda y cuarta porque son canciones heredadas con moldes españoles, ¿sí? Entonces es probable que contengan ese tipo de estructura. Acá ya lo que importa es hacia qué apuntan, ¿sí? Estamos hablando del sentido. Por lo tanto, lo que dije anteriormente con tanto esfuerzo y esperando que ustedes con mucha paciencia y mucha atención lo hayan comprendido, sin la pizarra y sin yo desplegándome, es la previa para entender ahora lo que estamos buscando, porque cuando vos vas a utilizar este repertorio para con algún sentido en una sala, vas a ir buscando algo. Entonces lo que tu repertorio tiene que tener es esa ductilidad y esa riqueza para que vos puedas, de todo lo que conoces, elegir lo que te interesa en el momento oportuno. ¿Mm? Y ahí es donde por eso ustedes van a encontrar entre las diapositivas que tiene el PowerPoint, van a encontrar poesía popular, poesía de autor, y después van a encontrar esto según sus funciones, o sea, los sentidos y sus usos posibles, esto por supuesto, no en un sentido utilitario, sino en el sentido en qué momento lo incorporaría yo en mi práctica. Y por otro lado está las estructuras, que es lo que ya expliqué anteriormente. Todo esto está en la diapositiva 7 del PowerPoint. Finalmente, lo que también interesa mucho es el tono que adopta eso que estamos oyendo que dice. Es humorístico, es, es religioso, por ejemplo, en el caso del villancico, es recrea algún personaje que los niños, las niñas ya conozcan, o sea, acude a otras cuestiones de la tradición, de quiénes son los que hablan o protagonizan la escena allí. Un pájaro, una dama, un caballero, de qué épocas, de qué costumbres sociales nos habla esa composición. Todo eso tiene que ver con el juego de sentidos y en el cómo está dicho, si más o menos metafóricamente, si es más
o menos intenso en lo que está exponiendo. Por ejemplo, me acuerdo en este momento de Acerrín, Acerrán. Los maderos de San Juan piden pan, no le dan. Piden queso, le dan hueso y le cortan el pescuezo. Eso es una canción tradicional que nos viene, por supuesto, del mundo adulto, donde hacer reclamos implica incluso hasta poner en juego la propia vida. Pero nosotros sabemos eso cuando estamos jugando con los niños. Cuando estamos jugando con los niños estamos cantando esa canción que forma parte de nuestro acervo tradicional. Lo que nosotros sí sabemos es que acerrín, acerrán, los maderos de San Juan piden pan, no le dan, todo riman an, ¿sí? Por lo tanto, ahí tenemos un caso de rimas propias de la tradición. Y también sabemos que eso nos está viniendo de la tradición porque hay una temática que a nadie se le ocurriría hoy poner como parte de contenido, como algo de autor, ¿no? Eso es una de las cuestiones que vamos a seguir desarrollando. Por hoy paramos porque me parece ya suficiente información para que ustedes hagan su antología personal, que es lo que tiene que ser. Voy a revisar lo que ya puse en mi camino lector y voy a ver cuáles son aquellas composiciones que yo ya conozco y las voy a ir tratando de darle una organización para saber en qué momento me gustaría a mí compartir unas u otras, por su grado de dificultad, para saber si son de autor o si son tradicionales, por si son más complejas o más sencillas. Bien, para conocerme más yo, ¿sí? Y la literatura que ya vive en mí. Bien. Y esa es la parte de armar la antología personal. Punto 1. Y la parte de decir cómo son esas composiciones es un poco revisar esto que estuvimos diciendo, cómo es su versificación, su rima, sin necesidad de ponerse a medir con una regla cuáles son las características de cada una. Lo que sí hay que hacer es conocer un poco más de la poesía que ya habita en nosotras. Bien, continuará.